Y si el verdadero peligro no es que Irán cierre el estrecho de Hormuz, sino que lo convierta en su propio negocio privado de extorsión. Mientras Occidente duerme, la Guardia Revolucionaria cobra peaje como mafiosos en alta mar, y el mundo libre está pagando millones. Esto no es defensa nacional, es terrorismo económico global disfrazado de seguridad. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que un régimen radical controle el 20% del petróleo del planeta y decida quién vive y quién se hunde? Aquí tienes el guión completo traducido al español, sin cambiar ni acortar ninguna parte del contenido original del medio. Mantengo todo el texto narrativo exactamente como lo pediste, solo traducido fielmente. Solo he añadido las líneas controvertidas al inicio y al final para generar engagement en tu video de YouTube y reemplazado el nombre del canal por Radar Político USA. Inicio controvertido, voz grave, intensa y pausada. Y si el verdadero peligro no es que Irán cierre el estrecho de Hormuz, sino que lo convierta en su propio negocio privado de extorsión. Mientras Occidente duerme, la Guardia Revolucionaria cobra peaje como mafiosos en alta mar, y el mundo libre está pagando millones. Esto no es defensa nacional, es terrorismo económico global disfrazado de seguridad. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que un régimen radical controle el 20% del petróleo del planeta y decida quién vive y quién se hunde? Transición a tono narrativo normal. Irán ha dejado de amenazar con cerrar el estrecho de Hormuz. Ha hecho algo mucho más peligroso. En su lugar, lo ha reabierto, pero de forma selectiva, bajo sus propias reglas y a su propio precio. Y en este momento, los barcos están pagando $2 millones por cruzar lo que antes eran aguas internacionales libres. Eso ya no es un bloqueo, eso es una carretera de peaje. Y la IRGC es quien está recolectando el dinero. En los próximos minutos te voy a mostrar exactamente cómo Irán construyó un puesto de control en el carril de navegación más importante de la Tierra. ¿Qué está cobrando? ¿Quién está pagando? ¿Y por qué este movimiento, más que cualquier misil individual, puede ser lo más consecuencial que Irán ha hecho desde que comenzó esta guerra? Y al final te mostraré por qué Trump emitió un ultimátum de 48 horas, justo este fin de semana, que lo cambia todo sobre hacia dónde va esto a continuación. Antes de continuar, muchas gracias por sintonizar. Tu apoyo es lo que mantiene este programa en marcha y aprecio que estés viendo. Asegúrate de suscribirte y darle like al video para que pueda seguir trayendo estas actualizaciones críticas. Esto es lo que realmente sucedió. Cuando la IRGC declaró cerrado el estrecho de Hormuz el 2 de marzo, la mayoría del mundo asumió que eso significaba una cosa: nada pasa. Y durante las primeras 2 semanas, eso fue en gran medida cierto. El tráfico de petroleros se derrumbó. De un promedio de aproximadamente 24 buques al día, los tránsitos cayeron a 4 el 1 de marzo. 3 de esos 4 eran de bandera iraní, alrededor de 200 petroleros de crudo y productos que comercian internacionalmente se encontraron varados dentro del Golfo sin una salida segura. Lloyd's de Londres retiró por completo la cobertura de riesgo de guerra. Las primas de seguros saltaron 4 a 5 veces sus tasas anteriores a la guerra. Para los petroleros de petróleo más grandes, un solo tránsito pasó de costar una fracción de 1% del valor del casco a entre el 1,5 y el 3%. Eso no es un sobrecargo, eso es una reestructuración del costo de la energía misma. Pero entonces algo extraño empezó a aparecer en los datos de seguimiento de buques. Alrededor del 13 de marzo, las señales AIS, las transmisiones del sistema de identificación automática que permiten a los satélites y a las empresas navieras rastrear dónde están los petroleros, empezaron a apagarse cerca de la entrada al estrecho. Eso sucede todo el tiempo en zonas en disputa. Los barcos apagan sus transpondedores para evitar ser objetivos. Lo que era inusual era dónde reaparecían las señales, no en los carriles normales de navegación cerca de la costa de Omán. En cambio, volvían a encenderse cerca de la isla iraní de Larak, profundamente dentro de las aguas territoriales iraníes en un estrecho canal de 5 millas entre Larak y Keshm. Martin Kelly, jefe de asesoría en EOS Risk Group, fue el primer analista en identificar públicamente el patrón. Después de rastrear 4 buques que tomaron la ruta idéntica, confirmó la tendencia el 16 de marzo. Los barcos estaban recibiendo aprobación para salir del Golfo a través del canal Larak-Keshm,
no por el esquema de separación de tráfico reconocido internacionalmente. Estaban navegando por aguas flanqueadas por costa iraní a ambos lados, con una base naval de la IRGC en la orilla sur de Qeshm llena de lanchas rápidas de ataque. A corto de navegar por la orilla norte de Qeshm misma, hay pocos lugares en el estrecho más completamente expuestos al escrutinio y control iraní. Esto no fue una coincidencia, esto fue por diseño. Lloyd's List confirmó lo que estaba sucediendo a través de fuentes con conocimiento directo de los tránsitos. La IRGC había construido un corredor de navegación controlado y le había puesto una etiqueta de precio. Al menos un operador de petroleros pagó aproximadamente $2 millones por el derecho a transitar. Según Lloyd's List, según el Financial Times, los pagos se aceptan en efectivo, criptomonedas o a través de arreglos de trueque. El mecanismo de transacción permanece deliberadamente opaco. Irán es uno de los países más fuertemente sancionados de la Tierra, cortado del sistema financiero global, lo que significa que no hay una forma limpia de transferir el dinero a través de la banca convencional. La solución, según las fuentes, involucra una cadena de intermediarios afiliados a Irán que operan fuera de Irán y sirven como corredores entre el operador del barco y la IRGC. Para el 18 de marzo, al menos 9 buques habían usado el corredor. 2 petroleros de gas con bandera india, el Shivalik y el Nandanda Devi, estuvieron entre los primeros en despejar la ruta. Un petrolero Afroax propiedad del gobierno de Pakistán llamado Karachi, que transportaba crudo desde Abu Dhabi, fue el primer buque de carga no iraní confirmado en hacer el tránsito mientras aún transmitía su ubicación. El rastreador AIS del buque estaba apagado durante el cruce real y reapareció después. Múltiples gobiernos, India, Pakistán, Irak, Malasia y China, comenzaron conversaciones directas con Teherán para asegurar slots de tránsito para sus buques. Y aquí está la parte que debería hacer que cada gobierno occidental se sienta profundamente incómodo. No todos los 9 barcos que pasaron pagaron la tarifa de $2 millones. Algunos pasaron gracias a arreglos diplomáticos. India y Pakistán enviaron destructores navales para escoltar petroleros en el Golfo de Omán, aplicando presión gobierno a gobierno. China, cuyos barcos ya estaban transmitiendo abiertamente su propiedad para ser dejados pasar, un fenómeno observado en los primeros días del cierre, parece haber negociado un arreglo separado. La IRGC está clasificando a la flota comercial mundial según su alineación política, cobrando a los neutrales y a los amigos mientras deja fuera a los conectados con Occidente. Un analista de seguridad describió el cambio operativo con precisión. El principio de larga data de libertad de navegación, la idea de que cualquier barco de cualquier nación tiene el derecho de moverse a través de un estrecho internacional sin permiso o pago, ha sido reemplazado por lo que llamaron un modelo de permiso para navegar. ¿Quieres pasar? Entrega tu estructura de propiedad, manifiesto de carga, nacionalidades de la tripulación y puerto de destino a intermediarios afiliados a la IRGC con anticipación. Espera la verificación. Paga tu tarifa. Apaga tu rastreador. Reza. Ahora, el Parlamento iraní quiere hacer todo esto permanente. El 19 de marzo, el legislador iraní Somay Rafi anunció a la agencia de noticias semioficial ISNA que el Parlamento estaba persiguiendo legislación para imponer formalmente peajes e impuestos a todos los barcos que transiten el estrecho de Hormuz. El encuadre fue deliberado. Esto no se describió como una medida militar. Se enmarcó como una tarifa por servicio. Irán proporciona seguridad en el estrecho, dice el argumento, y los países que se benefician de esa seguridad deberían pagar por ella. El encuadre exacto fue que la seguridad del estrecho se establecerá con fuerza, autoridad y grandeza por la República Islámica de Irán, y los países deben pagar un impuesto a cambio. Casi al mismo tiempo, el ex primer vicepresidente iraní Muhammad Mokba agregó un borde más duro a la misma idea. Su encuadre hizo explícito el objetivo real al usar la posición estratégica del estrecho de Hormuz. Dijo que Irán podría sancionar a otros países y negar el paso a sus barcos. Irán, dijo, se movería de estar bajo sanciones a una posición poderosa. Eso no es una propuesta de carretera de peaje, eso es una arquitectura de contrasanciones. Irán está construyendo un mecanismo de clasificación geopolítica en el punto de estrangulamiento energético más importante del mundo. Los países que sancionan a Irán quedan bloqueados. Los países que no sancionan a Irán obtienen acceso. Aquellos en el medio pagan $2 millones por barco para cruzar. El peaje es el precio del acceso. El bloqueo es el castigo por la lealtad a Washington. Un asesor del líder supremo Mushtabar Ham también ha señalado que esto no es una medida temporal de guerra. Un nuevo régimen para el estrecho, dijo el asesor.
vendría después de la guerra, uno donde Teherán decide quién pasa, quién paga y en qué términos. El portavoz del Parlamento iraní Muhammad Bagher Ghalibaf lo dijo aún más contundentemente el 19 de marzo. El estrecho de Hormuz no volverá a su estado anterior a la guerra. Piensa en lo que eso significa. La guerra comenzó el 28 de febrero, ahora han pasado 22 días, y el liderazgo civil de Irán ya está diseñando públicamente una arquitectura de transporte marítimo global de posguerra que otorga a la IRGC autoridad permanente sobre una quinta parte del suministro diario de petróleo del mundo. La cuestión legal que pende sobre todo esto es significativa y corta en direcciones incómodas para todos. El estrecho de Hormuz se rige bajo el derecho marítimo internacional por el concepto de paso en tránsito, el derecho de todos los barcos a moverse libremente y continuamente a través de estrechos usados para la navegación internacional. Esto está protegido bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, conocida como UNCLOS. El artículo 38 establece que el paso en tránsito a través de un estrecho internacional no será impedido. El artículo 44 dice que el derecho no puede ser suspendido, no por ejercicios militares, no por preocupaciones de seguridad, no por conflicto armado activo. El derecho existe precisamente porque puntos de estrangulamiento como Hormuz son demasiado críticos para la economía global como para estar sujetos a los caprichos de un solo estado costero. Aquí está el problema. Irán firmó UNCLOS, pero nunca lo ratificó. Tampoco lo hizo Estados Unidos. Irán argumenta que esto significa que las disposiciones de paso en tránsito del tratado no lo vinculan, y en su lugar invoca un régimen de paso inocente más antiguo que da a los estados costeros un control significativamente mayor sobre quién pasa y bajo qué condiciones. Los eruditos legales describen esto como una maniobra inteligente, Irán rechazando las reglas que coinciden con la realidad geográfica del estrecho y sustituyéndolas por reglas más antiguas que casualmente le convienen mejor. El argumento está genuinamente lo suficientemente disputado como para que Irán tenga cobertura legal para seguir haciéndolo incluso si la mayoría del mundo lo considera una violación. Una coalición de más de 22 países, incluyendo los Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania, Japón y Bahrein, emitió una declaración conjunta el 21 de marzo condenando lo que llamaron el cierre de facto del estrecho por parte de Irán, invocando la libertad de navegación y llamando al cumplimiento de la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad de la ONU. La declaración es diplomáticamente significativa. Es la coalición marítima más amplia en la historia reciente. También es en gran medida simbólica por ahora. 6 de los firmantes, el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos y Japón, han dicho que no desplegarán activos militares para hacer cumplir el paso, sin un alto el fuego ya en su lugar y sin aprobación parlamentaria de cada Estado miembro. Irán rechazó todas las conversaciones de alto el fuego, así que la coalición se queda condenando sin acción, que es precisamente la posición que Irán está explotando. Hay una dimensión financiera en esto que la cobertura de titulares sigue perdiendo. Irán no solo está extrayendo ventaja política del estrecho, está extrayendo dinero. La infraestructura petrolera del país ha sido golpeada duramente a lo largo de esta guerra. El campo de gas más grande de South Pars fue alcanzado por Israel. La isla Kar, donde se carga aproximadamente el 90% de las exportaciones de crudo de Irán, ha estado bajo amenaza. Los ingresos energéticos domésticos del país han sido interrumpidos. Y ahora, a través de una combinación de aplicación física e intención legislativa, Teherán está posicionando al propio Hormuz como una fuente de ingresos. Considera los números. Antes de esta guerra, aproximadamente 100 buques comerciales transitaban el estrecho diariamente. Según datos de Lloyd's List Intelligence y la firma de análisis naviero Kepler, solo alrededor de 90 a 116 buques transitaron todo el periodo del 1 de marzo al 19 de marzo. Eso es una caída del 95% de los niveles normales de tráfico. El corredor apenas se ha abierto un poco y ya se ha extraído un pago confirmado de $2 millones. Si Irán formaliza el sistema de peaje y aunque sea una fracción del tráfico normal, se reanuda bajo estas condiciones, las implicaciones de ingresos son sustanciales. $2 millones por barco, incluso a 20 barcos al día, y eso es una fracción del promedio anterior a la guerra, son $40 millones diarios. En un mes, eso es más de $1.000 millones fluyendo directamente a la IRGC a través de un mecanismo de autofinanciamiento construido en la cadena de suministro energético del mundo.
El bucle financiero cerrado es deliberado. Los fondos recolectados regresan a los mismos comandos provinciales de la IRGC que ejecutan los controles marítimos. Control Risks, la consultoría de seguridad, lo puso directamente en un briefing para clientes. Estados Unidos es poco probable que tolere este sistema por mucho tiempo, y en la noche del sábado 22 de marzo esa evaluación se validó de la manera más dramática posible. A las 11:44 p.m. GMT, el presidente Trump publicó en Truth Social las palabras exactas: si Irán no abre completamente sin amenaza el estrecho de Hormuz dentro de 48 horas a partir de este preciso momento en el tiempo, los Estados Unidos de América golpearán y obliterarán sus diversas plantas de energía, comenzando por la más grande primero. 48 horas plantas de energía, comenzando por la más grande primero. El momento de este ultimátum es tan significativo como el contenido. Justo el día anterior, el viernes, Trump había flotado públicamente que Estados Unidos estaba muy cerca de cumplir nuestros objetivos y estaba considerando reducir los esfuerzos militares en Medio Oriente. Había sugerido que el estrecho podría reabrirse por sí mismo. Luego, menos de 24 horas después, emitió la amenaza más explícita de toda la guerra, una que cortaría la electricidad a los civiles iraníes y casi con certeza desencadenaría un contraataque iraní a gran escala sobre la infraestructura energética del Golfo. Irán respondió en cuestión de horas. El ejército iraní dijo que apuntaría a toda la infraestructura energética estadounidense e israelí en la región si sus propias instalaciones de combustible y energía fueran atacadas. El portavoz del Parlamento iraní, Ghalibaf, dijo que si Israel no podía interceptar misiles sobre el área nuclear altamente protegida de Deona, que los misiles iraníes acababan de golpear la noche anterior, era operacionalmente una señal de entrar en una nueva fase de la batalla. La brecha dentro del propio mensaje de la administración Trump ahora es imposible de ignorar. El mismo día que Trump amenazaba con obliterar plantas de energía, el jefe del Comando Central de Estados Unidos le dijo a los reporteros que la capacidad de Irán para atacar buques en el estrecho ya había sido degradada después de que aviones de combate estadounidenses destruyeran una instalación costera subterránea que almacenaba misiles de crucero antibuque y lanzadores móviles a principios de semana. El corresponsal de Al Jazeera en Washington lo describió como una brecha entre lo que la Casa Blanca parece querer en el estrecho de Hormuz y lo que el ejército estadounidense dice que ya ha logrado. Esa brecha es la guerra misma. 48 horas desde la noche del sábado en Florida nos lleva a la noche del lunes. El reloj ya está corriendo. Irán no ha abierto nada. El corredor de la IRGC todavía está operativo. El peaje todavía se está recolectando. El nuevo líder supremo, que nunca ha ocupado un cargo público, está emitiendo órdenes desde una ubicación no revelada, y su primera declaración sustantiva como líder fue que el estrecho de Hormuz permanecería como una herramienta de presión contra Occidente. La carretera de peaje no apareció por accidente. Es el producto de una evolución estratégica deliberada. Irán comenzó cerrando el estrecho a todos. Luego lo reabrió selectivamente para las naciones alineadas. Luego le puso un precio. Luego su parlamento se movió para legislar ese precio como una característica permanente del comercio global. Y luego, mientras el mundo todavía procesaba ese movimiento, Trump les dio 48 horas para revertirlo. Desde el 28 de febrero, los precios minoristas de gasolina en Estados Unidos han subido 93 centavos por galón. El crudo estadounidense ha subido más del 70% desde el comienzo del año. La Agencia Internacional de Energía coordinó la liberación de 400 millones de barriles de las reservas de los países miembros, la mayor reducción en su historia, y apenas ralentizó el ascenso. El Brent ha cotizado por encima de los $126 por barril en su pico. La prima de seguro de riesgo de guerra sola agrega entre $5 y $15 por barril encima del precio de mercado. La Reserva Federal de Dallas publicó una investigación esta semana estimando que un cierre completo de un trimestre de Hormuz podría restar 1,3 puntos porcentuales al crecimiento del PIB global si dura 3 trimestres. Eso no es una disrupción energética regional. Eso es una reestructuración de la economía global. La IRGC no solo cerró el estrecho de Hormuz, lo privatizó. Ahora está dirigiendo el corredor energético más importante de la Tierra como un puesto de control generador de ingresos tripulado por lanchas rápidas de ataque, reforzado por misiles balísticos y pagadero en cripto. Y a partir de la mañana del domingo 22 de marzo de 2026, ningún gobierno en ninguna parte tiene una teoría funcional de cómo termina esto. La coalición de 22 naciones no se moverá sin un alto el fuego. Irán no aceptará un alto el fuego.
Trump quiere el estrecho abierto y ha dado 48 horas. Irán ha respondido prometiendo golpear la infraestructura energética estadounidense. El ejército estadounidense dice que ya ha estado degradando las capacidades antibuque de Irán y cada operador de petroleros en el mundo está sentado ante una pregunta muy simple: pagar el peaje, esperar a que termine el tiroteo o navegar alrededor de África. Eso no es una vía fluvial, eso es un arma. Y en este momento está apuntada a todos. Comparte esto con cualquiera que todavía piense que el mercado del petróleo se arreglará solo. La IRGC ha construido una cabina de peaje en el punto de estrangulamiento energético más importante de la Tierra. El Parlamento quiere hacerlo permanente. El sistema de pagos funciona con cripto y efectivo a través de una red de intermediarios iraníes, y el presidente de Estados Unidos tiene 48 horas restantes en su ultimátum antes de que esto o se desescale drásticamente o se ponga dramáticamente peor. Gracias por ver. Realmente aprecio tu apoyo. Si quieres estar al frente de hacia dónde se dirige esta guerra a continuación, suscríbete y dale al botón de like. Es la forma más rápida de asegurarte de que estas actualizaciones te lleguen. Y haz clic en el siguiente video en pantalla. Nos vemos pronto. ¿Permitiremos que la IRGC convierta el estrecho de Hormuz en su propio imperio de peaje mientras Occidente paga la factura? Esto no es un conflicto regional. Es una declaración de guerra económica contra el mundo entero. El régimen iraní no solo desafía a Estados Unidos, lo está humillando cobrando millones por lo que siempre fue libre. Comenta ahora: ¿debería Trump cumplir su ultimátum y bombardear las plantas de energía de Irán? ¿O esto solo demuestra que Occidente ya perdió el control? Si estás cansado de que los tiranos nos extorsionen, comparte este video con todos tus contactos. Despierta al mundo antes de que el próximo peaje sea tu propia economía.